Una tarde llena de noticias y absolutamente movida. Quiero saludar en esta parte del programa a Héctor Chamis, que está con nosotros en nuestra conversación semanal. Mira, hablamos hace como 3 horas. En 3 horas Sí, ha pasado de todo. Héctor, bienvenido, buena tarde. gracias, así es. Bueno, Y de todo en el hemisferio y en Venezuela, Cuba, y sigue siendo el absolutamente. foco. Mira, hay un menú variado. Pasa este enfrentamiento que ya se ha pedido ser investigado. El secretario Rubio llega a la reunión del CARICOM y dice que evidentemente la solución para la crisis venezolana es con una elección legítima y transparente que legitime el poder. El problema es que seguimos sin saber cuándo. Renuncia Tarek William Saab a lo que es la Fiscalía General de la República. Conversaba con Alejandro Hernández hace un minuto y dice lo degradó Delcy Rodríguez porque el cargo de defensor del pueblo, donde absurdamente se le ha nombrado, es un cargo de adorno. Tarek era una ficha de Cilia y el nuevo fiscal es una ficha de El Rodrigato. ¿Por dónde quieres empezar, Héctor? Bienvenido. Donde digas, gracias, y Dani, un gusto. Un gusto un gusto con temor de todo lo que está pasando. No sé, Ciertamente. dime tú. Pues mira, creo que en el tema que tiene que ver con lo que veníamos conversando tú y yo, creo que la declaración de Marco Rubio, eh, que nos lleva a esa legitimación a través de un proceso electoral, sigue siendo lo importante. Y siento que mucha gente comienza a desesperarse porque lo que no hay es una fecha. Exactamente, eso es necesario. Las tres fases, estabilización, recuperación, transición, pensadas en términos de qué, qué- qué- qué tipo de proceso, cuánto tiempo. Bueno, lo que acaba de decir Marco Rubio es el inicio de la transición. Lo reconoce, hacen falta elecciones legítimas. Bueno, ¿cuándo? Es en materia de conversación, es negociable, lo que sea, pero ese es el tema a conversar, definirlo. Y por el otro lado, bueno, no es que no se haya votado nunca en Venezuela tampoco. De pronto es como si la conversación comenzara de cero. Se votó en el año 2024, se votó en el 2023 las primarias, octubre, luego julio del 24. Y bueno, hay una voluntad en la ciudadanía ya expresada, no es definitiva, pero partamos por allí, ¿no? Bueno, pudieran aprovechar la presencia de Enrique Márquez en Washington como para hablar del Consejo Nacional Electoral y de cómo hacer unas elecciones transparentes, dada la experiencia que tuvo en el organismo. Bueno, sí, donde fue digno, verdaderamente. Eh, Me resulta inexplicable su presencia ayer en el hemiciclo del Congreso, pero no importa. Eso es vital. Sin inhabilitaciones, María Corina no fue candidata porque fue inhabilitada. En las primarias obtuvo 90% de los votos y luego Edmundo González obtuvo 70% en las elecciones nacionales. Bueno, no puede haber más inhabilitaciones, no puede haber más persecuciones, no puede haber presos políticos, no puede haber censura, no puede haber persecución a la prensa libre, porque eso es inherente, una prensa libre es inherente a una elección transparente. Bueno, esa es la conversación de la transición con Marco Rubio, precisamente, que no es la primera vez que lo señala, por otro lado, ya ha dicho en otras ocasiones, la transición depende de una elección libre y justa y transparente, por supuesto. ¿Por qué te resulta inexplicable la presencia de Enrique Márquez en el Congreso, ayer en el discurso del presidente Trump? Bueno, porque bueno, fue candidato a presidente por el Partido Comunista de Venezuela alguna vez, eso es para empezar. Eh, y luego fue rector del Consejo Nacional Electoral, le dio la mala noticia a Maduro y le costó la libertad, porque fue apresado por dar esa mala noticia, lo cual fue digno y valiente, pero está muy bien, pero no es el único preso político excarcelado, no sé si está liberado. Liberados
a plenitud son muy pocos, pero él está excarcelado y, bueno, lo trajeron a Washington, al Estado de la Unión. No sabemos en carácter de qué, no sabemos en representación de quién, no sabemos qué representatividad tiene Enrique Márquez. Cuando fue candidato no fue muy importante ni mucho menos. Entonces yo diría, partamos por quienes tienen representatividad, que por otro lado ya sabemos quién es que tiene representatividad, quiénes son. Bueno, Guanipa está excarcelado y no sé si está liberado a plenitud, pero eso, bueno, eso es imprescindible. Y lo otro es los oficiales militares y policiales que están presos, que están encarcelados, muchos sin proceso y tienen que salir. Es parte de la transición, es parte de la estabilización también de Venezuela. Héctor, eh, es decir, ¿sientes temor de que esto se extienda y no se concrete? Es decir, es el temor de muchos. Por ejemplo, hay quien comienza a, a decir la necesidad o hablar de la necesidad de la presencia de María Corina en Venezuela. Eh, eh, Sí, sí, es necesario. En términos de representatividad, ella es la figura más importante, el político, la política más importante en términos de representatividad. Y tiene que ir allí a ejercer esa representatividad y ser candidata, sin limitaciones, por supuesto, y tener libertad y protección para poder hacer su campaña electoral, como ya la hizo, por otro lado, bajo Maduro. Ahora, tengo temor porque la agenda del presidente de Estados Unidos es múltiple, es variada y tiene muchos temas en simultáneo. Yo creo que además el régimen especula con eso, gana tiempo porque son eximios en esto de dilatar los temas. Y anoche escuchando la agenda de Trump, yo pensaba en Delcy y Jorge Rodríguez, ¿no? Bueno, si hay una crisis en Irán y Estados Unidos vuelve a atacar, que es un tema pendiente, es un tema candente hoy en la agenda internacional. ¿Qué va a hacer el presidente Trump con Irán? Anunció un ataque, pero hay un despliegue ya de tropas y un despliegue de buques importantísimo. La especulación de Delcy y Jorge Rodríguez debe ser, bueno, una vez que se dediquen a Irán, se van a olvidar de Venezuela. Y eso me da temor. Esa posibilidad sí que me da temor, me da la sensación que en esos términos podría quedar truncada la transición de la que habla Marco Rubio. Y por supuesto, sería trágico, y sería trágico para toda la región, no solamente para Venezuela. Ahora, una última pregunta, Héctor. También la narrativa que inmediatamente intenta instalarse de los normalizadores, de quien a menudo sueles hablar, con la presencia de Márquez, que es un señor absolutamente digno, que tuvo una actuación a ver reconocida, enfrentó a Maduro, etcétera, pero empiezan a especular, bueno, entonces esto quiere decir que se necesita alguien más moderado, empujan a Sí, María sí. Corina hacia el radicalismo, siempre, siempre, siempre intentando borrarla de alguna manera del mapa. Brevemente. Bueno, el radicalismo de María Corina es tener convicciones democráticas. Para quienes solo pueden hacer política a la sombra del régimen porque no tienen representatividad alguna, y hablo de políticos, organizaciones, partidos variados, que no pueden hacer política sin el régimen porque no tienen, sin la protección del régimen porque no tienen representatividad. Entonces, claro, quien la tiene es extremista. Y por el otro lado, no pueden ser capaces, no tienen capacidad de participar en una elección justa, libre y transparente, precisamente por esa ausencia de representatividad, y siempre terminan bajo el ala del régimen a ver si se obtienen. Los nombres son tantos: Henry Ramos, Rosales, en fin, a lo largo de este largo proceso
político han sido tantos. La única que ha hecho política sin el régimen independiente es María Corina, y por eso tiene representatividad, y por eso es extremista, dicen algunos.